Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del jueves 18 de junio trae como noticia principal la desconexión que hay entre lo que es la agenda de los actores políticos y lo que es la agenda del país, la agenda de la gente. Mientras el gobierno anda en su operación de acoso y derribo contra los partidos políticos y contra las estructuras republicanas, y por supuesto, mientras el primer punto de la agenda de los partidos políticos entonces es defenderse de tal arremetida, la realidad es que el enemigo que sí avanza es el enemigo de todos. Es el coronavirus, es el COVID-19. 236 nuevos casos fueron admitidos ayer. Digo admitidos porque decir registrados es como mucho, ¿no? En este país donde todo el mundo asume que hay un subregistro espantoso en relación al tema de la pandemia. 236 casos fueron admitidos ayer en lo que es la jornada más numerosa en este sentido, tras la alocución del señor Maduro Moro al respecto. De esos casos, más de la mitad, 159, si mal no recuerdo, tuvieron que admitir que son contagios comunitarios, es decir, tuvieron que renunciar pues al cuento aquel de decir que son casos importados, como si todos los casos no fueran importados de China. En todo caso, la situación es compleja. Hay un nuevo fallecido, el fallecido número 28, que resulta ser un profesional de la salud, un enfermero, habitante de los Frailes de Catia. Bueno, esta situación es muy delicada. Por eso, buscando orientación sobre cómo manejar esto sin alarmismo, pero con la seriedad que merece, es decir, con serenidad, pero con seriedad también, tenemos en línea a la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Patricia Valenzuela es integrante de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología y en reiteradas ocasiones nos ha dado acá información de calidad sobre cómo procesar esta situación. Doctora Patricia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, denos luces frente a esta situación, frente a este repunte de la curva de la pandemia. ¿Cómo hacemos los ciudadanos para correlacionar estos tres datos? Repunte de la pandemia, flexibilización de la cuarentena y una agenda de los actores políticos, de los tomadores de decisiones que al parecer privilegia la confrontación entre ellos y no la confrontación con la enfermedad. Muy buenos días, la escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos a todos tus radioescuchas. Bueno, la situación de Venezuela siempre ha sido compleja y en esta oportunidad es aún más porque el COVID-19 ha complicado muchas cosas desde muchos puntos de vista. El aumento que estamos viendo ya desde hace 3 semanas sostenido diario de los casos que son reportados por el Ejecutivo Nacional, seguramente no eran el mejor marco para iniciar una estrategia de flexibilización, porque uno de los requisitos que recomienda la Organización Mundial de la Salud para iniciar estas estrategias de flexibilización es que haya una disminución sostenida del número de nuevos casos diarios que reporte el país.
Y bueno, nosotros definitivamente empezamos esta flexibilización el 1 de junio y 14 días antes, 2 semanas antes, habían empezado el aumento de los casos. Eso por una parte. Por otra parte, pues el protocolo de viajeros, que también es una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud para la flexibilización de lo que son las cuarentenas, debe estar bien implementado, debe tener todos los componentes para ponerlo en práctica como debe ser, y eso incluye el personal preparado, eso incluye laboratorios para hacer diagnóstico, porque es necesario pues identificar, testear, es decir, hacer las pruebas diagnósticas que corresponde, que es la PCR, que es una prueba de identificación molecular del virus, que es la que recomienda también la OMS para el diagnóstico de infección aguda, para el diagnóstico también de esa persona que no tiene síntomas pero tiene el virus, y para esa persona que está en periodo presintomático. Y todo esto te va a permitir pues aislar al paciente y identificar y hacer lo mismo con los contactos de esa persona que sea sospechoso y o ya lo tengas confirmado. Venezuela todavía sigue teniendo un solo laboratorio que procesa muestras y que tiene el personal, tecnología y reactivos para hacer PCR, uno solo a nivel nacional, y eso pues te genera un efecto embudo, porque hay un retraso importante en los resultados de las pruebas que estás realizando. En Caracas se puede tardar en Caracas 5 a 6 días el resultado de una PCR. En el interior del país no tengo el número exacto, pero definitivamente debe ser un poco más de días, porque si estando aquí en Caracas puede ser hasta una semana, pues seguramente las muestras que lleguen del interior se tardarán eso o incluso un poco más. Entonces esto te va retrasando la posibilidad de identificar, de aislar y de seguir haciendo lo propio con los contactos de esa persona que sea sospechosa y que está esperando a confirmar. Entonces, siempre además que inicias una flexibilización, se esperan, las autoridades sanitarias esperan un incremento en el número de los casos, porque bueno, las personas están retomando sus actividades laborales, comerciales y en algunos países las académicas, y eso bueno, se estima que pasó en Singapur, pasó en Corea del Sur, ha pasado en todos los países que ya estaban con un descenso sostenido de casos, iniciaron la flexibilización, comienzan aparecen unos nuevos casos sin llegar a ser exponenciales, ni llegar a ser tan altos como sucede en el inicio de la epidemia de cada país. Y esto pues te va a permitir que no se vuelva exponencial si tienes acondicionado tu sistema de salud con todo lo que ya hemos mencionado con respecto principalmente a lo que es aislamiento, a lo que es testeo, es decir, realización de pruebas, y el personal capacitado. Y definitivamente ese personal capacitado lo tienes que proteger con el equipo, vale la redundancia, de protección personal, porque para atender casos sospechosos de COVID-19, el personal de salud, enfermería, hasta el mantenimiento, las personas que hacen mantenimiento, limpieza de las áreas comunes, de las áreas de emergencia o de las áreas exclusivas de COVID-19 deben tener su equipo de protección personal, porque si no estamos exponiéndola a la transmisión del virus. Entonces todo esto debe estar concatenado, todo esto debe trabajar de manera y debe activarse de forma simultánea para que se logre y haya un control adecuado de los casos de COVID-19, de los sospechosos, de los casos nuevos, la manera la forma y la manera de confirmarlos ya está estipulado, ya está recomendado. Entonces hay que poner en práctica todo esto y hay que educar a la ciudadanía, porque
el ciudadano indiscriminadamente de que le den o no le den lo que corresponda. No hablo al sector salud, porque al sector salud definitivamente los hospitales y las clínicas deben darle su equipo de protección personal, pero la persona que sale a trabajar porque tiene esa necesidad y no puede hacer teletrabajo, por ejemplo, por diferentes razones, esa persona tiene que mantener las prácticas de las medidas de prevención, tiene que cuidarse, tiene que usar su mascarilla. Por favor, doctora, quisiera que en ese aspecto fuese lo más clara y lo más enfática posible. ¿Sabe por qué le digo? Porque tenemos dos problemas. Por un lado, un tema de credibilidad pública. En este momento, a estas alturas, con 28 fallecidos admitidos, todavía hay gente que piensa en este país que lo del COVID-19 es una mentira del gobierno para tener a la gente aislada. Usted no me lo creerá, pero yo que trabajo en los barrios, se lo puedo jurar. Hay gente que sigue pensando en este momento que esto es una mentira más del gobierno. Y el otro tema, más allá del asunto de la credibilidad, es que hay gente que puede ver los problemas inmediatos que tiene, puede ver la falta de gasolina, puede ver la dificultad para adquirir alimentos. Entonces se focalizan en eso que puede ver y la amenaza de la pandemia lo ven como que si fuera, una leyenda urbana. ¿Qué sugerencia le hace usted a ese ciudadano que nos está escuchando en este momento y que lamentablemente ve a un gobierno flexibilizando la cuarentena y a una oposición? Hoy aparece uno de los titulares, el presidente Guaidó anunciando que va a hacer convocatorias públicas con algunas medidas de seguridad. Imagínese usted, ¿qué sugerencia le haría usted al ciudadano de a pie? Bueno, yo le digo al ciudadano de a pie, a la persona que nos está escuchando, que en Venezuela hay COVID-19, que no hay duda de eso. Tenemos infectólogos pediatras, infectólogos de adultos que hemos estado atendiendo pacientes con esta condición. No es una leyenda urbana. El mundo ya tiene más de 6 millones de casos y confirmados de COVID-19 y reportan más de 400.000 muertes en el mundo. Y en Venezuela llevamos, como bien dijiste tú, 28 fallecidos. La enfermedad del virus está en Venezuela. Entonces lo que corresponde, porque además eso ha sido un factor importante en el éxito del control de la epidemia en países como Alemania, como Canadá, como Corea del Sur, es el apoyo y la colaboración y la internalización de lo que tiene que hacer por parte del ciudadano. El ciudadano tiene que entender que tiene que seguir poniendo en práctica las medidas de prevención. Si tiene que salir a la calle, tiene que usar la mascarilla que cubra nariz y boca. Debe evitar tocarse la cara, debe lavarse las manos varias veces al día con agua y jabón. Debe durar entre 30 a 40 segundos. Para eso recomendamos que canta la versión corta del cumpleaños feliz y eso le da más o menos 30 segundos. Y eso abarca todos los espacios de la mano, incluso los interdigitales. Si no tiene agua, puede hacerlo desinfectar con gel antibacterial a base de alcohol de 60% o más, si es 70% es ideal. Debe evitar los saludos de besos, de abrazos, de estrechar las manos. Eso hay que evitarlo. El distanciamiento físico es importante, 1,5 metros, 2 metros entre las personas, en cualquier sitio en donde vaya a estar. Hay recomendaciones incluso de casos que han sido muy bien estudiados, por ejemplo en España, que cuando las personas se sientan, debe ser un número de personas pequeño, menos de 10, menos de 8 personas en el mismo sitio, en zigzag si es un mesón grande, con ventanas abiertas, con buena ventilación. Siempre será preferible estar al aire libre que estar en un sitio cerrado, sin ventilación, con aire acondicionado. Por eso la insistencia en que si puede hacer teletrabajo, porque tiene las herramientas desde su hogar y además su empresa o compañía donde trabaje se lo permite, pues hágalo. Hágalo porque es importante que entendamos que la sumatoria de todas estas medidas de prevención que hemos mencionado tiene una incidencia más alta en la disminución de la transmisión
del virus. Más que si lo haces de manera individual. No tiene sentido que uses mascarilla si no te lavas las manos con agua y jabón o las desinfectas. O sea, tienes que ponerlas en práctica todas para que esa sumatoria te proteja a ti y proteja a tu familia, a tus vecinos, a tus comunidades. La limpieza de la superficie, la limpieza frecuente en las superficies comunes, en los sitios de venta de alimentos, de venta de medicamentos, el teclado de la computadora, si es que tienes que estar en tu oficina. Ese tipo de detalles de tu escritorio también forma parte de las medidas de prevención, y esa sumatoria es lo que va a permitir que la transmisión se disminuya. Y indiscriminadamente de lo que diga un lado y otro, de lo que se diga políticamente hablando, el ciudadano tiene que entender que se tiene que cuidar a sí mismo para poder cuidar a su familia y para poder cuidar a las comunidades, a sus vecinos, a todo el mundo, porque es importante la participación ciudadana. Ese ha sido un pilar fundamental en los países que han tenido éxito en el manejo de sus epidemias internas. Eso es lo que ha permitido la conciencia de lo que tienes que hacer, la educación y transmitir el mensaje verídico a las personas o sea, multiplicarlo a las personas que tienes cerca, porque eso seguramente es, y particularmente en Venezuela, lo que más va a proteger al ciudadano. Doctora, le agradecemos enormemente que nos haya dado esta información y que sobre todo nos haya aclarado sobre cómo protegernos a nosotros mismos en esta situación en la que más nadie lo va a hacer. Muchísimas gracias y buenos días. Y gracias a ti, Chuo, buen día. Patricia Valenzuela, médico venezolana, integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ya lo escucharon. Independientemente de lo que digan los políticos de uno u otro lado, hay que cuidarse. Uno mismo tiene que cuidarse y proteger a los nuestros, proteger a la familia. La situación es compleja, es muy dura. 3.386 casos confirmados y por supuesto aquí hay un nivel horrendo de subregistro porque como ya nos explicara la doctora Valenzuela, hay apenas un laboratorio en toda Venezuela para procesar las pruebas que se hacen, lo cual es un cuello de botella y restringe efectivamente ese número de pruebas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y si bien tenemos que poner el acento en esos temas que son cruciales, en esos temas en los que se nos va la vida, como el tema de la pandemia, no podemos tampoco descuidar la profunda crisis política que atraviesa nuestro país, porque en definitiva es allí donde van a estar las respuestas de fondo a todo esto que estamos atravesando. Aquí para que haya respuestas adecuadas en materia de salud, en materia de servicios públicos, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de calidad de vida, tiene que haber un cambio político, tiene que haber un cambio no solamente de gobierno, sino de sistema.
y bueno, la situación es extremadamente complicada. Buscando, bueno, ya ustedes vieron pues la arremetida contra los partidos, judicializaron el caso de Acción Democrática, el caso de Primero Justicia, el caso de Voluntad Popular es aún más terrible porque lo sacaron del área, digamos, político-administrativa y lo mandaron a una sala penal. Y ahora no encuentran a un juez en el Tribunal Supremo de Justicia que se eche la broma de declarar a Voluntad Popular como organización terrorista, como supuesta organización terrorista. Y ayer le dieron el preaviso a un nuevo tiempo. Mientras eso ocurre, repito, el hambre continúa avanzando, el coronavirus continúa avanzando, la industria petrolera se sigue deteriorando, pero como estos sujetos al parecer lo que quieren es reinar aunque sea sobre las cenizas, seguimos viendo pues esta operación de acoso y derribo del régimen contra las estructuras republicanas, buscando criterio de calidad para nutrir la opinión pública. Entrevistamos sobre este tema a Michael Penfold. Michael Penfold es uno de los analistas más agudos y mejor informados sobre la situación política del país. Comparto de inmediato con ustedes entonces la entrevista que ahora más temprano hicimos con Michael Penfold. Michael Penfold es doctor y postdoctor en ciencias políticas, tiene una amplia experiencia en docencia, investigación y también en gestión, tanto en el sector público como en el privado. Nos interesa muchísimo su criterio. Como ustedes saben, este programa no es para transmitir propaganda, sino para transmitir información significativa que nos ayude a nutrir el criterio público sobre las cosas que están ocurriendo. Michael, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Este panorama, un gobierno prácticamente expropiando las directivas de los principales partidos de oposición cuando estamos apenas a meses de una consulta electoral, en medio de una hiperinflación pavorosa, en medio de una amenaza gravísima como es la pandemia. ¿Cómo se puede leer y qué se puede esperar en un panorama como este? Muy buenos días, te escuchamos. ¿Cómo estás? Un placer estar en tu programa y ciertamente pues, la situación es tremendamente delicada y desalentadora, porque el conflicto político venezolano y la profundización de un esquema cada vez más autoritario se ha venido acelerando con estos últimos acontecimientos. Ilegalizar los partidos en el fondo ya venía ocurriendo, extender esto a diversas instancias lo que hace es conculcar aún más los derechos políticos de los venezolanos y evidentemente eso está pensado como un mecanismo para desincentivar la participación electoral en cualquier tipo de comicio y evidentemente ir a unos comicios sin unos acuerdos políticos básicos, que es lo que Venezuela necesita para poder salir de donde está, es prácticamente imposible. Ciertamente hemos planteado acá que las elecciones por sí mismas no tienen virtudes mágicas, las elecciones por sí mismas no resuelven nada, salvo que formen parte de un gran acuerdo político que preserve la sobrevivencia de quienes participen en esas elecciones, sea cual sea el resultado, y garanticen la gobernabilidad posterior. ¿Qué tan lejos estamos de una situación como esa? Yo creo que es fundamental lo que estás diciendo, en el sentido que sin un acuerdo previo que le genere garantías a ambas partes, es muy difícil pensar que vas a tener un proceso electoral que tenga el reconocimiento internacional. Y en ese sentido, ese acuerdo es una precondición. Las elecciones generan ganadores y perdedores, pero tú quieres que cualquiera que pierda el poder o que gane el poder tenga garantías previas que le permitan protegerse frente a acciones futuras o que impidan que quien gane se lleve todo prácticamente, que es lo que ocurre y ha venido ocurriendo en Venezuela, y eso se ha venido haciendo además con una destrucción del capital institucional del país y de la autonomía de los poderes públicos. Ahora, yo creo que hoy estamos más lejos de esa posibilidad que hace meses atrás.
en parte porque la oposición se ha venido debilitando a una velocidad mucho más rápida que el gobierno, a pesar de la situación económica y social. Y creo que también 18 meses después de haber iniciado, digamos, el proceso a través de la Asamblea Nacional de tratar de transitar a restaurar el orden constitucional y el Estado de Derecho, 18 meses después lo que encontramos es un país que está aún más inmerso en esa misma crisis. Conversamos con Michael Penfold. Michael Penfold es docente e investigador en el Centro de Estudios Políticos del IESA, ha sido profesor invitado en muy prestigiosas universidades a ambos lados del Atlántico, y por eso quizás me da cierto escozor llevar la conversación a planos de la política contingente. Pero Michael, esta situación en la cual por supuesto, es súper notoria la arremetida del régimen, no solamente contra dos partidos, sino contra la forma republicana de vida. Pero también hay que anotar la conducta, por ejemplo, de eso que llaman el G4, el planteamiento de supuesta continuidad administrativa, la posibilidad de una asamblea en el exilio, de un gobierno en la nube, contemplado no como tragedia, sino prácticamente como parte de un plan. Por un lado, y por otro lado, ver otro actor como la llamada Mesa de Diálogo Nacional, prácticamente engolosinados con la idea de hacer acuerdos con el régimen, acuerdos con el gobierno, a espaldas de los demás actores y a espaldas del país en su conjunto. ¿Qué consecuencias trae eso para la convivencia y para las posibilidades de recuperación del país? No hay ninguna solución posible a los problemas de los venezolanos sin un acuerdo político. Ahora, el país está más lejos de ese acuerdo hoy que lo que estaba hace meses atrás. Y el hecho es que el oficialismo percibe que puede alcanzar y consolidar su primer orden de preferencia, que es un sistema político sin independencia de poderes, con discrecionalidad absoluta en el plano constitucional y legal, ¿no? Y la oposición también está siendo maximalista, con la diferencia que, en mi opinión, no tiene cómo imponer ese primer orden de preferencia. La idea de extender el mandato de la Asamblea Nacional, yo creo que es algo que requiere una examinación constitucional, legal, jurídica, pero también democrática. Yo no tengo claro desde el punto de vista jurídico, porque no soy abogado ni abogado constitucionalista, pero desde el punto de vista democrático es cuesta arriba pensar que tú puedas extender ese mandato sin asumirte también como un gobierno en el exilio o un gobierno paralelo de facto, sin ningún tipo de control en el territorio, es decir, sin ningún tipo de poder real, más que todo simbólico. ¿Cómo cambia eso tu poder de negociación, tu capacidad de promover el cambio? No estoy muy seguro. Porque en el fondo, al final del día, este es un conflicto que lo tienes que ganar en Venezuela, lo tienes que ganar en la calle, lo tienes que ganar con la gente. Y en la medida en que tú estés apostando a ideas de gobiernos paralelos, y no estés apostando más bien a la idea de un cambio político en el territorio en el que estás, pues ese cambio va a estar más lejos. Eso ya distintos países lo han vivido, o sea, eso no hay que hacer un estudio muy exhaustivo para saber que ese tipo de experiencia rara vez es exitosa. Conversamos con Michael Penfold y no quisiera despedir esta breve conversación sin una pregunta acerca de la relación, o mejor dicho, la no relación del accionar de los factores políticos con lo que ha sido el clamor de voces muy importantes en la sociedad civil venezolana. Cuando uno registra, por ejemplo, el documento suscrito por más de 50 ONGs pidiendo acuerdos por la gente, exigiendo acuerdos por la vida, cuando uno escucha, por ejemplo, las declaraciones del presidente de Fede Cámaras o lee el
manifiesto bipartito de empresarios y trabajadores exigiendo también acuerdo, diálogo tripartito y concertación, y sobre todo el documento de la Conferencia Episcopal donde expresamente solicitan acuerdos inclusivos y concertación de todos. Uno ve esa dinámica social por un lado, y por otro lado ves a estos tres actores, al régimen, al G4 y a la llamada mesita, cada uno una dinámica distinta y todos de carácter confrontacional. ¿Cómo se sostiene eso? Te pregunto, ¿eso es sostenible? Un tinglado político no solamente distinto, sino además distante de lo que son las principales demandas de la sociedad civil. La crisis humanitaria en Venezuela es pavorosa. Es un país que tiene ya más de 5 millones de migrantes. Es la crisis migratoria más importante de la historia moderna en América Latina. Este año, si esa migración crece a la misma tasa que la del año pasado, va a terminar siendo una ola migratoria más importante que la de Siria. Es decir, la dimensión del tamaño del problema es grandísimo y la gente está sufriendo. Esa es una realidad. Y es un país que no es solamente más pobre, sino que es un país cada vez más desigual, porque hay unos que se pueden proteger de todo ese proceso y la gran mayoría del país no lo puede hacer. Entonces las desigualdades que se empiezan a generar en ese ambiente son cada vez más grandes, y en un ambiente como el del COVID-19 esas inequidades, esas desigualdades también aumentan, y más en un país que no tiene la capacidad sanitaria del sistema de salud de atender una emergencia que hasta ahorita lo cierto es que se ha logrado contener, pero que en América Latina está creciendo a una tasa muy acelerada y que podría en algún momento también acelerarse aún más en Venezuela. Entonces, esa es la realidad. Negar la entrada de la ayuda humanitaria, sea quien sea, a mí me parece que es un error. Es un error no solamente desde el punto de vista humanitario, es un error político. Si tú quieres que las organizaciones internacionales en Venezuela entren, que es algo que has venido diciendo desde hace más de un año atrás, esta es la mejor manera que entren, pero tienen que entrar de una manera consensuada, no pueden entrar sin acuerdo mutuo, porque ni las Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni nadie va a poder proceder sin eso, porque por un lado el gobierno interino de Guaidó tiene acceso a recursos y por el otro lado el oficialismo y Maduro tienen control del territorio y del Estado. Entonces tú no puedes ayudar a la gente mensualmente con apoyo, como está ocurriendo en Perú, como ocurre en Brasil, como ocurre en Argentina, si no tienes un sistema financiero que pueda transferir esos recursos a la familia, sin gente que pueda acceder a esos recursos a través del sistema financiero. Eso requiere un acuerdo. Es decir, aquí tenemos que empezar a poner como prioritario a la gente. Ahora, ese primer acuerdo se dio hace 3 semanas atrás y sin embargo muchos tuvimos la impresión que eso podía ser el inicio de algo, pero más adelante ya vimos con este tema del CNE que sin un acuerdo, pues el oficialismo decidió avanzar con un nombramiento del CNE a través del Tribunal Supremo de Justicia, sin siquiera esperar las 72 horas que ella misma había puesto para que el Comité de Postulaciones presentara la lista. Y por otro lado, tiene una oposición que tampoco termina de aceptar que su capacidad para imponerse también es cada vez más limitada. Y es más limitada porque esa presión internacional, en medio de una gran recesión global, en medio del COVID-19 que está afectando muchísimos países en América Latina, en los Estados Unidos, en Europa, y los países más bien están viendo más hacia adentro que hacia afuera, pensemos que esa presión internacional va a aumentar en los próximos meses. Yo creo que hay que ser realistas aquí, pero hay que empezar a pensar en el país. El país no va más. Es trágico lo que está pasando. Y el costo que están pagando los venezolanos es altísimo. Obviamente, sin los incentivos políticos, esto no va a caminar. Nadie tiene esos incentivos en este momento. Pero sí creo que ayuda, y en ese sentido, los llamados de la iglesia, los llamados del sector empresarial, a tomar en cuenta a la gente me parece fundamental. Michael, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 18 de junio. Un gran abrazo y buenos días. Era Michael Penfold, analista
y estudioso de la realidad política venezolana, ya lo escucharon ustedes. Solamente podemos salir de la crisis que tenemos con un acuerdo, pero ninguno de los actores lo quiere. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y mientras ellos viven con los dólares del petróleo o los dólares del oro de sangre del arco minero o los dólares de la solidaridad internacional, nuestro pueblo se empobrece en bolívares y muere en bolívares. Esa es la realidad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. En este país que parece ya curado de espanto, en este país donde día tras día vemos imágenes cada vez más horrorosas, en este país en el que ya no hay fotografía que parezca estremecernos, ayer se vivió una suerte de conmoción, porque un pasillo de concreto entre la Facultad de Humanidades y ese espacio entrañable para muchos llamado Tierra de Nadie en la ciudad universitaria se desplomó. Y la fotografía ciertamente es horrenda, porque la ciudad universitaria no son unos metros cúbicos de concreto, no son metros lineales de cabilla, no son sacos de cemento. La ciudad universitaria es el legítimo orgullo del venezolano, es un símbolo del conocimiento, es un símbolo del país que todos aspiramos llegar a ser en algún momento. Eso es la ciudad universitaria, es la corporeidad de esa idea, es la casa que vence las sombras. La casa que vence las sombras se está cayendo a pedazos. Estremeció, repito, a este país ya insensibilizado por tantas y tantas noticias negativas. Y creo que en el fondo, muy en el fondo, esto es una buena noticia. Todavía nos estremecemos por algo, todavía nos alarmamos por algo, no hemos perdido la capacidad de asombro y de indignación. Para que nos comente sobre esto, tenemos a un sociólogo que en tanto que tal puede hacernos un análisis de conjunto de esta situación, pero además este sociólogo es el secretario del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, uno de los 4 integrantes del equipo de máximas autoridades de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Amalio Belmonte. Amalio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir de este evento de ayer? ¿Qué evidencias muestra y qué expectativas abre? Te escuchamos. Buenos días, Chu, para ti, para toda la audiencia. Gracias estar con ustedes, a pesar de que la noticia que nos convoca es, como decías tú, conmovedora bien. Toda la universidad ha tenido muchos eventos que se parecen a este, pero que la carga simbólica ahora se acentuó con mucha mayor fuerza. Bueno, hemos sufrido daños en el cuadro de Vigas. Hace algún tiempo estalló un automóvil frente al cuadro de Vigas que casi derrumba todo el edificio del rectorado, y así hemos tenido muchos eventos con vandalismo, ataques políticos contra el edificio del rectorado, en fin, ha habido muchas situaciones muy dolorosas que nos han afectado mucho. Esto conmueve más, y debo decir antes de ello que aunado a esos atentados ha habido, por supuesto, un descuido por parte
hemos denominado, que se denomina el patrimonio construido, que es todas las instalaciones físicas. Pero el de ayer tiene, ocurre en medio de un país que parece que se estuviera desmoronando. Es decir, uno observa casi todas las instituciones, observa todos elementos que son de referencia para mucha gente en otras áreas distintas de la universidad, y también ve cómo el Parlamento es asediado, cómo los partidos políticos son asediados, cómo la civilidad es asediada. Todo en el país parece que está sometido a un proceso de desgaste, de derrumbamiento. Entonces, en el marco de eso, se observa una foto que refleja también que la institución universitaria, la UCB, la universidad más vieja del país, también tiene efectos de ese proceso de destrucción masivo que vive la sociedad venezolana o el país. Y entonces, por supuesto, asombra más, porque asombra, y la introducción sí que es muy buena. Pero a pesar de que todo se está como derrumbando, sin embargo, todavía conmueve que algo también sufra ese proceso de deterioro que está viviendo el país, y en este caso la UCB, que el año que viene cumple 300 años. Entonces, además de toda la acción que tenemos que realizar, que estuvo presente allí el ministro, incluso el presidente de la República hizo una referencia pública diciendo que lamentaba lo que estaba pasando. Bueno, está bien, bienvenido a ese tipo de acciones. Ojalá haya la actitud de ayudarnos a reconstruir eso que está allí, que no es mucho con base en lo que es toda la planta física de la universidad, pero que es muy importante porque es ese pasillo por dentro, del cual has transitado tú, nos has transitado todo, y toda la gente, todos los egresados nuestros que también nos han llamado. Pero bien, diríamos que ataquemos eso, si no resolvamos ese asunto, que parece ser un problema de arquitectura, un problema de ingeniería, pero que es más que eso, es un problema también de carácter simbólico. Los símbolos atraviesan a toda la sociedad como referencia y le sirven de soporte, y esos son 292 años que están allí, históricos, no en ese edificio, pero sí en lo que es la universidad. Y además, ese es patrimonio de la humanidad decretado por la UNESCO hace más de 20 años. Entonces, ese patrimonio también duele mucho más, duele como lo que representa, tanto desde el punto de vista académico, intelectual, histórico, porque esta UCB ha estado presente en todos los hitos que el país ha vivido. Entonces no es posible que esa referencia para el país, que la casa que vence la sombra, que la casa que ilumina, la casa que nos ayuda a trascender el oscurantismo, pudiera ser víctima de una suerte de apagón constante para que se apague, pero no se va a apagar. Entonces, eso ocurrió. Pero también ocurrió las reflexiones que haces tú en tu programa, que también estamos vinculados con la universidad, es decir, por muchas razones. Es decir, que es que la gente se conmovió, la gente ya no afecta, bueno, se acabó la empresa tal, cerraron tal medio de comunicación, se acabó tal institución, se acabó el periódico tal, se acabó todo, eso se va casi terminando, y claro, la gente reacciona, pero esta vez se conmocionó, no se afectó pasivamente que algo así se afecte, y entonces eso es positivo porque eso hace despertar también no solamente la conciencia de los egresados UCBistas, que se han comportado de forma muy solidaria con su institución, y de las familias de ellos y de todo el país, sino que también permite ver, bueno, que es muy probable, es muy posible entonces remover al país para que el país se conmueva frente a también a lo que le está pasando en su entorno general. Eso te podría decir que en esta parte inicial. Amalio, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado esta reflexión, porque en medio de la destrucción, esta reflexión que estás compartiendo con nosotros nos moraliza y nos estimula. Muy buenos días, Amalio. Buenos días para ti, muchas gracias, y siempre impermeables al desaliento. Gracias. Sí, esa es una frase del sociólogo Amalio Belmonte, con la cual termina generalmente incluso sus mensajes personales vía WhatsApp. Impermeables al desaliento. Bueno, así se mostró ayer Venezuela ante este horrendo espectáculo de nuestra Universidad Central cayéndose a pedazos, nuestra ciudad universitaria cayéndose a pedazos. Así reaccionó el país, impermeables al desaliento y desafiantes frente al deterioro inducido. Muchísimas gracias al doctor Amalio Belmonte. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana.
Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Es tan fuerte la preocupación que tenemos con este tema del COVID-19 que en el marco de este programa vamos a dedicarle no una, sino dos intervenciones, dos entrevistas al punto. Arrancamos el programa con una serie de recomendaciones que nos dio la vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología, la doctora Patricia Valenzuela. Recomendaciones al ciudadano, recomendaciones al venezolano de a pie ante esta circunstancia donde vemos en simultáneo el repunte de la pandemia, la flexibilización de la cuarentena y una situación general de, al parecer, abandono de la actitud de alerta por parte de algunos sectores sociales frente a esta situación. Ahora, además de ese tema o de ese abordaje, hay uno que tiene que ver con las políticas públicas. Es decir, pongo un ejemplo, en Estados Unidos hay una campaña electoral en curso y hay un rebrote importante y eso se está debatiendo en la sociedad venezolana. Acá tenemos también una curva ascendente de esta situación, mientras el gobierno flexibiliza la cuarentena, está hablando de campaña electoral el gobierno, están hablando algunos sectores opositores de convocar a la calle con seguridad sin explicar muy bien de qué se trata eso. Por eso buscamos criterio experto y nadie mejor que el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano y asesor del equipo técnico de la Asamblea Nacional. Julio, ¿cómo podemos leer los ciudadanos esto que está ocurriendo? Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Saludos a tu gente. Fíjate, yo creo que esto un poco va diciendo cuál es la tendencia general del camino de la epidemia en Venezuela. Y creo que a mí no me sorprende, ¿okay? Porque ya lo habíamos dicho desde el día 1. No porque tuviéramos alguna información privilegiada o tuviéramos una bola de cristal, sino porque por un elemento simple, las epidemias se comportan bastante similar en cualquier parte del mundo. Entonces ya habíamos visto cómo se había comportado la epidemia en Europa, en Asia, en Norteamérica y ahora en América Latina. Entonces básicamente hemos dicho, no hay ninguna razón para pensar que en Venezuela iba a ser diferente. Entonces cuando se dice que el virus de Zulia es diferente, creo que se está malinterpretando todo el contexto del virus en el mundo y creo que lo que debemos es aprovechar, o hemos debido aprovechar el tiempo que pasó en prepararnos lo mejor posible para ver lo que está pasando en otros lados. Cuando tú ves la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Eso, digamos, creo que todo el mundo entiende ese símil y creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es un aumento progresivo de los casos en las semanas que vienen, ¿no? No hay razón para pensar algo diferente porque es lo que está pasando en Chile, es lo que está pasando en Brasil, es lo que está pasando en Perú, es lo que está pasando inclusive en Panamá, que había tenido un desempeño bastante bueno, flexibilizaron y ahora aumentaron el número de casos. Entonces, de alguna manera, esto era esperable, pues. Entonces, a mí, ciertamente, los números van aumentando y yo creo que va llegando el momento de ser que veas el bosque y no veas las ramas. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos lo que tenemos que hacer es prepararnos, protegernos, como dijo Patricia anteriormente, de las formas que ella lo explicó, y tener un estilo de vida en los próximos meses, porque esto va a durar meses seguro hasta el 2021, en que implica que nosotros tenemos que aprender a vivir con el coronavirus en nuestras sociedades, pero la forma de vivir con esto o la forma de tratar de manejarlo mejor es estar protegido. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano y coordinador del equipo técnico asesor de la Asamblea Nacional. En efecto, Julio, bueno, ese es el planteamiento. Alguna vez creo que tú dijiste algo así como, si nadie nos está cuidando, tenemos que cuidarnos nosotros. Y creo que en esa dirección hemos hablado bastante. Ahora, ¿cómo hacer, qué tipo de presión podemos hacer los ciudadanos
sobre los tomadores de decisiones, porque, insisto, uno ve este panorama y uno ve al gobierno, por ejemplo, concentrado en la operación de acoso y derribo contra los partidos de oposición, y uno ve a los otros actores que apenas ayer reivindicaban como logro ese acuerdo del cual tú fuiste uno de los firmantes, este papel de trabajo para sumar esfuerzos, Asamblea Nacional, Ministerio de Salud, y luego 2 semanas después todo eso queda destruido por el incremento de la conflictividad. ¿Cómo hacemos para ver esa parte del bosque, el tema de las políticas públicas e incidir en eso? ¿De qué manera podemos manifestarnos en esta situación en que la calle está ciertamente tan limitada por la misma presencia del COVID-19? Yo creo que hay como 2 niveles diferentes de acción. El primer nivel es muy a lo personal, ¿okay? El Estado no nos está cuidando, por lo tanto debemos cuidarnos nosotros, ¿okay? No podemos pretender o no podemos descansar en el sentido común del Estado, que no nos ha protegido nunca en estos últimos 20 años, de diferentes maneras, pues. Entonces, si tú no tienes agua, si tú no tienes gas en la bombona de gas, tú sales a buscar la bombona de gas donde sea. Si no tienes gasolina, haces tantas horas de cola. Bueno, lo mismo con el coronavirus. No puedes pretender que el Estado te proteja. Entonces, en lo personal, hay que protegerse personalmente. Creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer, porque entre otras cosas, tenemos la sensación de que la gente tenía la idea equivocada de que el virus estaba controlado, y eso no es así. O sea, estos números tienen un simbolismo. La epidemia no está bajo control. No está bajo control. Hay que repetirlo sistemáticamente. O sea, al no estar bajo control, las normas de flexibilización, que probablemente mucha gente la ven con beneplácito, tienen que ser interiorizadas y decir, ok, si yo ahora puedo salir de mi casa, tengo que salir lo mínimo posible. Ese es un nivel que es el nivel personal. Hay otro nivel que es el nivel más bien de la sociedad civil, de las organizaciones, de las instituciones. ¿Okay? ¿Qué tienen que hacer los empresarios para pensar en coronavirus? ¿Okay? Y aquí creo que hay que haber una discusión profunda, porque cada sector jala para su lado en este problema. ¿Okay? Con toda la razón del mundo. Entonces, los empresarios quieren abrir, los comerciantes quieren abrir, todo el mundo quiere volver a una vida normal, pero todos tenemos que entender que no vamos a tener una vida normal en los próximos 8 o 9 meses. Entonces, entendiendo que no vamos a tener una vida normal, ¿cuál es el mínimo acuerdo necesario entre nosotros como sociedad para proteger a los vulnerables, para evitar que la transmisión sea una cosa desmedida, para evitar que la situación se salga de control? Ese es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer como sociedad. Y la sociedad civil organizada tiene que empoderarse de ese concepto. ¿Okay? No seguir pensando que, bueno, aquí no pasó nada, hay gente que está haciendo fiestas, otra gente que está haciendo parrillas, la gente con la mejor voluntad del mundo tiene que montarse en el carrito, porque algunos de ellos tienen que ir a trabajar y entonces van desprotegidos. Y bueno, aquí hay todo un ejercicio social complejo a diferentes niveles, y a cada uno le toca ahí una responsabilidad de entender lo que pasó, y tenemos que ver lo que está pasando en el resto de América Latina, y nosotros estamos en ese camino de que nos pueda pasar lo mismo. Lo que está pasando en Brasil, que ayer hubo 35,000 casos en Brasil, de Florida, que está teniendo más casos ahorita Florida que lo que tuvo en el primer brote. Entonces, bueno, este fenómeno no se va a acabar pronto, y entender esa dinámica es muy importante, porque tiene que ver un poco con un estado mental, inclusive. Entonces es medio complicado, pero si tú, yo siempre explico con si tú vas al aeropuerto y vas a agarrar un avión que es Caracas-Santo Domingo, tú tienes un estado mental. Si tú vas a agarrar un avión que es Caracas-Singapur, que son 19 horas de vuelo, tú vas diferente. Bueno, nosotros tenemos que montarnos en este avión como si fuéramos para Singapur, no vamos para República Dominicana. Entonces, ese ejercicio institucional, que hemos tenido discusiones, por ejemplo, con la gente de educación, porque obviamente la gente, junto a los que decían, bueno, ¿cuándo van a ir los muchachos al colegio? Esa es una pregunta. Ok, entonces tenemos que hacer ejercicio. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener para que, muchachos, si es posible que vayan al colegio en septiembre? Bueno, eso tenemos que discutirlo. Aquí hay toda una discusión social que implica la integración de la epidemia como un concepto de largo plazo, de muy alto impacto, y que va a estar en nuestras vidas seguro durante un año más. Muchísimas gracias, Julio, por hablar claro y raspado.
por ser tan preciso en tus conceptos y tan didáctico en su exposición. Un gran abrazo y muy buenos días. Un abrazo, gracias a ti. Doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, asesor del equipo técnico de la Asamblea Nacional. Bueno, más claro no puede ser. Vamos para una situación compleja, vamos para una situación como la que se está viviendo en el resto de América Latina. ¿Y cuál es esa situación? Bueno, las muertes en Brasil subieron a 46.510. En Chile, dice el titular de hoy, Chile se sincera y cambia de rumbo tras convertirse en uno de los 10 países del mundo con más contagios. En Perú tenemos, en México acumula casi 160.000 casos de coronavirus y las muertes también superan una cifra importante. Casos de coronavirus en Perú suben a 240.000 y superan a los de Italia. Esa es la situación en el vecindario inmediato. Por eso es tan razonable el alerta que acaba de formular Julio Castro. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles, entonces César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuoto Realba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.